Mi hermana dañó a un hombre con el que ella estaba, y ahora me incrima a mí y su hermano busca vengarse. Siempre he creído que las relaciones familiares son un laberinto complejo, lleno de secretos, rivalidades y silencios que, tarde o temprano, encuentran su forma de salir a la luz. Mi historia comienza con algo tan inocente como un collar, un pequeño objeto que marcó el inicio de un tormento que jamás imaginé enfrentar. Éramos dos hermanas, con apenas 2 años de diferencia. Yo, Rebeca, siempre fui la mayor, la que tomaba las responsabilidades, la que intentaba proteger a Regina, mi hermana menor, de los altibajos de la vida. Mis padres solían decir que éramos muy distintos, yo era la cautelosa, la reservada, mientras que Regina era impulsiva, apasionada y, muchas veces, imprudente. A pesar de nuestras diferencias, había una conexión entre nosotras que parecía indestructible. Pero eso cambió el día en que un simple romance suyo se convirtió en mi pesadilla. Todo comenzó con un regalo que nuestra madre nos dio en uno de nuestros cumpleaños. Eran 2 cadenas plateadas, cada una con un dije en forma de corazón que llevaba la inicial de nuestro nombre. Un gesto tierno, casi infantil, que se transformaría en el símbolo de una traición. Nunca pensé que un objeto tan pequeño pudiera contener tanto peso. Regina había comenzado a salir con un chico llamado Javier hacía unos meses. No lo conocí personalmente, pero por los comentarios que ella hacía, sabía que era alguien completamente diferente a lo que yo esperaba. Él provenía de un entorno complicado, lleno de conflictos y de sombras que no terminaban de disiparse. Aunque intenté advertirle, Regina nunca escuchaba. Para ella, vivir intensamente era la única manera de vivir, y cualquier consejo mío era visto como una crítica o un intento de controlarla. Un día, sin aviso previo, Javier apareció muerto. Fue un accidente extraño, una caída que levantó muchas sospechas. Según la policía, había indicios de que no fue un simple accidente, pero no lograron encontrar pruebas concluyentes. Regina se encerró en sí misma, llorando desconsolada durante días, mientras yo intentaba consolarla sin éxito. Fue entonces cuando noté que algo en su actitud había cambiado. Había un nerviosismo en ella, una inquietud que no podía explicar. Intenté acercarme, pero ella se alejaba cada vez más, hasta el punto de evitar cualquier conversación seria. El verdadero caos comenzó semanas después, cuando un hombre desconocido se presentó en nuestra casa. Era Martín, el hermano mayor de Javier. Alto, de semblante serio y mirada penetrante, llegó exigiendo respuestas. Dijo que su hermano había mencionado a alguien con una inicial R antes de morir y que tenía pruebas de que esa persona estaba involucrada en su muerte. Fue entonces cuando Regina, con la voz temblorosa y los ojos bajos, pronunció mi nombre. La confusión en ese momento fue abrumadora. No entendía qué estaba pasando ni por qué mi hermana estaba señalándome a mí. Martín sacó una foto en la que se veía un collar similar al mío, el mismo diseño con la inicial R. Intenté explicarle que no tenía nada que ver, que debía haber un error, pero la mirada de Regina me dejó helada. No era solo miedo lo que veía en sus ojos. Era culpa, una culpa que intentaba ocultar detrás de su silencio. Martín no estaba dispuesto a escuchar. Su hermano había muerto, y él quería justicia. Pero lo que más me dolió no fue su acusación, sino la falta de apoyo de Regina. En lugar de defenderme, de aclarar las cosas, parecía estar dispuesta a dejar que la culpa recayera sobre mí. Era como si estuviera dispuesto a sacrificar nuestra relación para salvarse a sí misma. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno. La familia de Javier comenzó a seguirme, a vigilar cada uno de mis movimientos. Recibía mensajes amenazantes, llamadas a horas intempestivas, y en mi trabajo empezaron a surgir rumores que ponían en duda mi integridad. Por más que intentaba probar mi inocencia, la evidencia parecía apuntar en mi contra. El collar, la inicial, los momentos en los que supuestamente me habían visto cerca de Javier. Todo estaba tan cuidadosamente construido que empezaba a dudar de mi propia realidad. Mientras tanto, Regina permanecía en silencio. No hablaba, no explicaba, no se defendía ni me defendía. Era como si estuviera viendo todo desde las sombras, dejando que yo cargara con un peso que no era mío. La traición era tan grande que me costaba respirar cada vez que la miraba. ¿Cómo había llegado nuestra relación a ese punto? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? La peor parte llegó cuando encontré una carta escondida en su habitación, una carta que lo cambiaría todo. Encontrar aquella carta fue un golpe tan duro como inesperado. Era una hoja arrugada, escondida bajo su colchón, escrita con la letra apresurada y temblorosa de mi hermana. Mientras mis manos temblaban, la desdoblé con cuidado y comenzó a leer, sintiendo como cada palabra se clavaba como una daga en mi pecho. La carta estaba dirigida a Javier. En ella, Regina le confesaba su miedo y su desesperación. Había mencionado un accidente,
algo que no había salido según lo planeado, y como temía que la verdad saliera a la luz. El tono de la carta era confuso, lleno de contradicciones, pero dejaba claro que había estado en el lugar donde Javier perdió la vida. Sus palabras sugerían que no había sido un simple espectador, sino que había tomado decisiones que lo llevaron a ese trágico final. La sangre me hervía al leer aquello. No solo estaba clara su implicación, sino también su plan para inculparme. En uno de los párrafos, mencionaba que, si alguien preguntaba, diría que todo lo relacionado con la R apuntaba a mí. Justificaba esto diciendo que yo era fuerte, que podía soportar las consecuencias, mientras que ella no sabía cómo enfrentar las acusaciones. Era como si estuviera justificando su traición con una lógica torcida que solo ella podía entender. Con la carta en la mano, me enfrenté a Regina. No podía seguir callando, no después de descubrir hasta dónde era capaz de llegar, pero cuando la confronté, lejos de sentirse culpable, reaccionó con lágrimas y gritos, victimizándose como siempre. Negó todo, diciendo que había escrito la carta en un momento de desesperación, que no significaba nada. Intenté razonar con ella, pero cada palabra suya era un intento de manipulación, un intento de hacerme dudar de mi propia cordura. Mientras tanto, Martín y su familia no cesaban en su acoso. La presión era constante, una sombra que no me dejaba en paz. En una ocasión, Martín apareció en mi trabajo, exigiendo hablar conmigo frente a todos. Fue humillante, una escena que terminó con mi despido, pues mi jefe no quería escándalos en su empresa. Todo parecía ir de mal en peor, y yo estaba completamente sola. Mis padres no ayudaron en nada. Cuando intenté explicarles lo que estaba pasando, simplemente me dijeron que debía resolver mis problemas con Regina por mi cuenta. Era como si no quisieran ver la gravedad de la situación, como si preferían ignorar el conflicto para evitar enfrentarse a la realidad de que una de sus hijas era capaz de destruir a la otra. Mi mundo se derrumbaba. Mi reputación estaba en ruinas, mi relación con mi familia se desmoronaba, y cada día sentía como la rabia y la impotencia crecían dentro de mí. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, un coche oscuro se detuvo a mi lado. Antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres salieron y me empujaron dentro. Mis gritos se ahogaron cuando una mano áspera cubrió mi boca, y sentí el frío metal de un arma en mi sien. Fue Martín, acompañado de 2 de sus amigos, quienes decidieron que ya era hora de obtener respuestas por su cuenta. Me llevaron a un almacén abandonado, donde comenzaron a interrogarme. Sus preguntas eran un torbellino de acusación, y cada vez que negaba mi participación, su frustración aumentaba. Me gritaban, me empujaban, amenazaban con hacerme daño si no confesaba. Pero, ¿cómo podía confesar algo que no había hecho? Les rogué que me escucharon, que investigaron a Regina, que buscaron pruebas reales, pero no querían oír nada. Fue entonces cuando Martín sacó el collar de su hermano, el que llevaba la inicial R. Lo colocó frente a mí, como si fuera la prueba definitiva de mi culpabilidad. Y en ese momento, entendí lo que Regina había hecho. Había intercambiado su collar con el mío en algún momento, asegurándose de que el mío estuviera en posesión de Javier cuando todo ocurrió. Era un plan meticulosamente calculado, diseñado para destruirme mientras ella se mantenía al margen. Las horas que pasaron en aquel almacén fueron las más largas de mi vida. Finalmente, me dejaron ir, pero no sin antes dejarme claro que seguirían vigilándome, que no permitirían que escapara de las consecuencias de mis acciones. Salí de allí con el cuerpo adolorido y el alma rota, sabiendo que mi única opción era demostrar la verdad por mi cuenta. Al llegar a casa, confronté a Regina una vez más, esta vez con una determinación que no había sentido antes. Pero lo que encontré fue un vacío. Su habitación estaba completamente desordenada, y sus cosas más importantes habían desaparecido. Había huido, dejándome sola para enfrentar el caos que ella había creado. Con el corazón destrozado, me di cuenta de que no podía seguir siendo la víctima de sus mentiras. Si quisiera recuperar mi vida, tendría que luchar con todas mis fuerzas. Y eso era exactamente lo que estaba dispuesta a hacer. Regina había huido, y yo quedé atrapada en el ojo del huracán que dejó tras de sí. Por días, me encerré en casa, analizando cada detalle, cada mentira, intentando encontrar un hilo que pudiera deshacer el nudo que me había atado a una culpa que no era mía. La carta que encontré bajo su colchón se convirtió en mi única arma, aunque dudaba de que fuera suficiente. Si bien confirmaba sus miedos y culpas, no decía nada explícito que pudiera exonerarme ante Martín y su familia. Con cada paso que daba para limpiar mi nombre, sentía que el peso del mundo se hacía más insoportable. Las miradas en la calle seguían clavándose en mí como cuchillos, los rumores no cesaban, y el temor de que Martín volviera a tomar la justicia en sus manos era una constante que no me dejaba dormir. Pero a pesar de todo, me rehusé a ceder.
Sabía que la única forma de salir de este pozo era luchar, y lo haría aunque me costara todo. Lo primero que hice fue contratar a un abogado. No tenía mucho dinero, pero vendí algunas cosas valiosas para pagar una consulta inicial. Le expliqué todo con lujo de detalles, desde las mentiras de Regina hasta el collar y la carta. Aunque al principio parecía escéptico, se interesó más al ver la carta y escuchar cómo había sido víctima de acoso y violencia por parte de Martín y sus amigos. Me prometió investigar y tratar de encontrar pruebas que conectaran a Regina con los hechos. Mientras tanto, no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí buscar información sobre Javier y su relación con mi hermana. Revisé sus redes sociales, traté de recordar conversaciones pasadas, y encontré una pista importante: un viejo amigo de ambos que aún vivía en la ciudad. Lo contacté con la esperanza de que pudiera contarme algo útil. Cuando lo encontré en un café, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Me confesó que sabía que Regina estaba jugando con fuego desde el principio. Según él, había estado saliendo con Javier mientras mantenía una relación con otra persona en secreto. Ese otro hombre, aparentemente, tenía una reputación peligrosa y no dudaba en usar la violencia para proteger su orgullo. Aunque mi hermana trató de manejar la situación, todo terminó explotando cuando ambos hombres descubrieron la verdad. Aquella noche, en un enfrentamiento cargado de tensión y rabia, ocurrió el accidente que le costó la vida a Javier. Las piezas comenzaron a encajar. Regina no solo había sido imprudente, sino que había manipulado a todos a su alrededor para salvarse a sí misma, sin importar a quién tuviera que destruir en el proceso. Esta información era crucial, pero no bastaba para demostrar mi inocencia. Necesitaba pruebas tangibles. Fue entonces cuando el abogado, tras semanas de investigación, encontró algo que cambiaría todo. Había logrado rastrear un video de seguridad del lugar donde ocurrió el accidente. En el video se veía claramente a Regina discutiendo con Javier y al otro hombre llegando furioso al lugar. Aunque el desenlace no estaba grabado, las imágenes demostraban que yo no había estado allí y que mi hermana había sido una figura central en lo ocurrido. Con esta evidencia, mi abogado presentó un caso contra Martín y sus amigos por acoso y agresión, al mismo tiempo que se iniciaba una investigación oficial sobre el accidente de Javier. La verdad comenzó a salir a la luz, y poco a poco, las acusaciones en mi contra se desmoronaron. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Mi reputación había sido arruinada, y las cicatrices de todo lo que viví permanecerían para siempre. Martín me pidió disculpas después de que todo quedó claro, pero no pude perdonarlo. Su dolor por la pérdida de su hermano no justificaba lo que me hizo pasar. En cuanto a Regina, nunca más volví a saber de ella. La última noticia que tuve fue que había cambiado de nombre y se había mudado a otra ciudad, como si pudiera borrar su pasado con un simple cambio de identidad. A pesar de todo, no me dejé consumir por el rencor. Decidí reconstruir mi vida desde cero, lejos de los lugares y las personas que tanto daño me hicieron. Encontré un nuevo trabajo en otra ciudad, rodeada de gente que no conocía mi historia, y poco a poco comencé a sanar. Hoy llevo un collar nuevo, uno que simboliza mi fuerza y mi capacidad para superar las peores adversidades. No puedo decir que todo quedó atrás, pero sí sé que soy más fuerte y más sabia gracias a lo que viví. La cadena que un día me ató a las mentiras de mi hermana ya no me define, ahora es solo un recuerdo de lo que fui capaz de vencer.